Yo antes era un fanático de los juegos de Sonic el Erizo igual que mi amigo Tom, pero en realidad él era más fanático que yo. Siempre Tom hablaba de cada juego de Sonic que conociera. El juego de Sonic que más me gustaba a mí era el Sonic 2, porque Sonic pasaba por niveles de cada tipo. Por ejemplo, el campo, Emerald Hill Zone, las ciudades, Chemical Plant Zone, las ruinas, Aquatic Ruin Zone, el casino, Casino Night Zone, las montañas, Hilltop Zone, las cuevas, Mystic Cave Zone, una fábrica de petróleo, Oil Ocean Zone, la cuidad del Dr. Robotnik, Metrópolis, el cielo, Ski Chase Zone, la fortaleza flotante del Dr. Robotnik, Wing Fortress Zone, el espacio, The Attic Zone. Había oído que en la beta del juego habían otros niveles que no estaban en el juego, esos niveles eran Dusty Zone, Genocide City Zone, Eden Palace Zone, y Wood Zone. También había oído que iban a poner dos niveles en la beta, esos eran Rock Zone y Winter Zone, pero no estaban confirmados. O por lo menos eso pensé. Me interesaron mucho esos niveles, en especial Eden Palace Zone porque aparecía la Master Emerald en ese nivel. No podía aguantar más, quería jugar los niveles de la beta. Entonces me puse a investigar por internet. Yo buscaba una que tratara de los niveles de beta para mi juego Sonic DLGO 2 PC. A mí no me gustaban los juegos emulados, entonces conseguía la versión PC, busqué por varias páginas sin rendirme hasta que vi una página que decía Sonic 2 PC ACK Beta. Hice clic en esa página, y apareció un título grande que decía ACK de la beta del Sonic 2 para el Sonic 2 versión PC. Me quedé sorprendido, vi muchas imágenes de los niveles beta excepto la imagen del Genocide City Zone, pero debajo de todas las imágenes había una descripción de la página que decía que todos los niveles beta estaban en el ACK y otras cosas. También decía que al finalizar la descarga debía abrir un archivo de texto para leer las instrucciones. No esperé más y descargué de inmediato el ACK. Cuando se finalizó la descarga apareció el archivo WinRAR, lo descomprimí y me aparecieron dos archivos. Uno era una aplicación llamada Sonic Exe. Exe significa que es un archivo ejecutable, o sea aplicación del sistema para abrir un programa, y el otro era el archivo de texto que tenía las instrucciones, se titulaba simplemente instrucciones. Lo abrí y decía primero tienes que matar a Sonic 2 Exe y poner en su lugar a Sonic Exe y así jugarás con él. Las instrucciones parecían un poco escalofriantes, pero creí que la palabra matar se refería a eliminar y así jugarás con él se refería al juego, o sea el ACK. Eliminé la aplicación Sonic 2 Exe, puse en su lugar el Sonic Exe y como no podía esperar más, no debí haberlo hecho nunca, empecé de inmediato a abrir el Sonic Exe. Cuando apareció la pantalla de título se veía diferente, su aspecto era completamente similar al de la beta del Sonic 2, estaba muy emocionado por probarlo. Cuando empecé a jugar no me apareció Tails, pero, lo demás estaba bien. Pasé por la mitad de los niveles y había conseguido todas las Chaos Emeralds, pero no podía transformarme en Super Sonic. Cuando llegué a Eden Palace Zone, en el último acto me apareció una cinemática. Tails estaba atado a la Master Emerald y el Dr. Robotnik sacaba una risa maliciosa. En ese momento apareció Sonic corriendo hacia Tails, pero el Dr. Robotnik se fijó en Sonic y le disparó un rayo láser a la Master Emerald. Entonces Sonic se transforma en Super Sonic y logra salvar a Tails del rayo láser, y ahí termina el nivel con la cinemática. Seguido de la cinemática apareció en la pantalla un mensaje que decía Sonic ha salvado a Tails, y después de eso Tails ya podía seguirme. Pasé todos los niveles y terminé el juego, pero, no apareció Genocide City Zone, así que extrañado y confundido quise jugar otra vez sin juntar las Chaos Emeralds, creí que así podría pasar algo. Después de un largo rato jugando llegué a Eden Palace Zone, pero esta vez la cinemática fue diferente. Tails estaba atado a la Master Emerald y el Dr. Robotnik saca un risa maliciosa, entonces aparece Sonic corriendo hacia Tails, pero esta vez el Dr. Robotnik se fija en Sonic, le dispara un rayo láser el cual no logra esquivar y queda inconsciente, el Dr. Robotnik dispara un rayo láser a la Master Emerald y explota con Tails. De repente apareció un mensaje que decía no pude salvarlo, me quedé impactado ya que al parecer esto mostraba una especie de final malo y si era así no podría creer que Tails muriera. Después de eso apareció el nivel que quería ver, Genocide City Zone, pero, no había nada, me caí al vacío muchas veces hasta que el nivel se cargó por completo, se veía extraño, tenía partes de Chemical Plant Zone y había fuego en el fondo, no había enemigos, solo precipicios y plataformas. Logré completar el nivel, pero, Sonic en vez de ir a la derecha se fue a la izquierda y cayó por un precipicio, Sonic no tenía tantas vidas y cuando se cayó se le fue la última. Me apareció el mensaje del continúe, yo puse en yes y no pasaba nada, lo presioné muchas veces hasta que decidí poner en no, de pronto quedó la pantalla completamente negra.
Estuvo así por unos 20 segundos y el juego se me cerró con el mensaje de error, pero, me quedé terrorífico cuando supe que el error decía Sonic X dejó de funcionar error 666. Me asusté mucho, pero, aún así pensé que mi computadora había sufrido unos fallos antes y por eso me salió ese número, pero, no podía ignorar todo lo que me pasó. Eliminé el Sonic X y saqué de la papelera de reciclaje el Sonic 2X y lo coloqué en el directorio del Sonic DLGO2 PC. Empecé a jugar el Sonic 2 normal para que andara bien el juego y dejar olvidado el Sonic X, pero, el juego quedó con la pantalla negra por 20 segundos y se salió otra vez error 666. Esta vez quedé muy asustado, desinstalé de inmediato el Sonic 2 PC, eliminé todo lo que estuviera relacionado a Sonic de mi computador, seguía muy asustado y también nervioso, reinicié mi equipo y lo primero que hice fue meterme a la página de LAC para denunciarla. Cuando entré a la página algo había cambiado, se suponía que no se mostraba el nombre del creador de la página y de LAC, se vio el nombre en un pequeño lado de la página, se llamaba Zalgo, no me importaba el nombre, solo quería denunciarlo, pero, el internet no respondía, estuvo pegado por 20 segundos y. No lo podía creer, apareció otra vez error 666. Quedé traumatizado, asustado, nervioso, se iba toda la respiración, estaba ahogado, estaba a punto de perder el conocimiento, apagué mi computador con toda prisa, no dejaba de presionar el botón de apagar hasta que se apagara el equipo. No estuve tranquilo todo el día, no podía dormir en las noches, estaba nervioso. Pasaron 4 días y decidí comprar un disco para formatear mi equipo, volví a mi casa y lo inserté en mi computadora, encendí el equipo, pero, no pasaba nada, esperé 20 segundos y. Apareció, la pantalla, de título. Del Sonic DLGO, otra vez estaba a punto de perder el conocimiento, ya no podía seguir más, pero, quise llegar al fondo de todo esto, ya quería terminar de una vez por todas, tomé valentía y empecé a jugar, el peor error que hice en mi vida, al comenzar el juego noté que por un pequeño segundo el agua de Green Zone se volvió de color rojo como la sangre, el cielo oscuro, y los ojos de Sonic se volvieron negros y salía una luz roja en el interior de su ojo, le salía sangre de los ojos como lágrimas, era como si Sonic no tuviera ojos, y le salía la sangre de adentro, en ese pequeño segundo quedé muy atemorizado, pero, después de eso apareció el Data Select del Sonic 3 y estaban Tails, Knuckles, y el Dr. Robotnik, el fondo de pantalla era igual al fondo del futuro malo de Stardust Speedway cuando Sonic se enfrenta a Metal Sonic. La música era muy irritante, no podía cambiar de personaje, era como si estuvieran bloqueados, era muy lógico ya que llevaba un candado encima. El único que estaba desbloqueado era Tails, pulsé un botón y la música se detuvo, se escuchó una risa macabra y la pantalla se volvió a poner en negro. Apareció el título del nivel, pero, esperaba que iba a decir Green Zone Act 1 pero decía Act 1 ahora podía jugar con Tails, estaba en Green Zone. Probé los controles y me moví por el lugar, Tails tenía 0 vidas, no había enemigos tampoco rings, todo era tan plano, solo había arbustos, flores, palmeras y esas cosas. Seguía adelante hasta que encontré lo peor, había animales muertos por todos lados, mutilados, mordidos, degollados, algunos estaban colgados en las flores y las palmeras, no podía creerlo, yo estaba aterrorizado. Me seguí moviendo, llegué a un lugar donde no había flores, palmeras, arbustos, cadáveres, fui más adelante y me encontré a Sonic con los ojos cerrados, cuando Tails vio a Sonic hizo una animación que jamás había visto, sacó una cara de sorpresa de mirar a Sonic, poco a poco la música se detenía y Tails caminaba lentamente hacia Sonic, la pantalla estaba de una forma rara. Cuando Tails llegó a Sonic, quedé afectado, por un segundo Tails miró con cara amenazadora a Sonic apuntándole con la mano y Sonic abrió los ojos, le salía sangre por los ojos y sus pupilas eran rojas, después de ese segundo la pantalla quedó negra por unos 4 segundos y apareció un mensaje de la cual me oriné en los pantalones, ese mensaje venía con una voz demoníaca y dijo lo mismo que decía el mensaje hola ¿quieres jugar conmigo? Supuse que eso lo dijo Sonic, eso creí yo, después salió el título de otro nivel, pero, tenía un nombre muy raro, se titulaba Esconderse y buscar aparecía en Angel Island Act 2, Tails hacía una animación de ir hacia la derecha, entonces fui hacia la derecha por un pequeño rato y me cagué en mi asiento cuando vi que aparecieron imágenes de Sonic por todos lados repetidamente con esa risa macabra, yo seguía moviendo a Tails hacia adelante y después aparece detrás Sonic volando hacia Tails.
No quería ver lo que pasaba si Sonic alcanzara a Tails, presioné el botón sin soltarlo para alejarme de Sonic, pero, era inútil, se acercaba más a Tails en cada segundo, la música se parecía a la música que suena cuando Sonic está a punto de ahogarse, cada vez esa música se hacía más rápida igual que Sonic, no quería ver, se me salía lágrimas en los ojos, de lo que podía pasarle a Tails. Finalmente Sonic tocó a Tails y en ese momento Sonic desapareció y la música dejó de sonar, Tails estaba llorando, pero, en un instante apareció Sonic haciendo un movimiento como de asustar o atrapar y Tails voltea a Sonic, después de 1 segundo y medio me dio un ataque al corazón cuando Sonic usa sus manos abiertas hacia Tails y el pobre de Tails grita muy fuerte mientras le salía sangre en la mitad de su cuerpo y se partió en dos. Eso duró por 1 segundo y la pantalla volvió a hacerse negra, sonó otra vez la risa macabra de Sonic, luego de eso aparece un mensaje y Sonic lo decía con su voz del demonio: eres muy lento, ¿quieres intentártalo de nuevo? Al finalizar eso volví al Data Select, pero, Tails no estaba donde debería estar los otros personajes, Tails estaba en la pantalla de su partida con un aspecto tenebroso y triste. Su cuerpo estaba gris y sus ojos eran negros, sus pupilas eran rojas, lloraba sangre y tenía una cara triste. No podía creerlo, ya no aguantaba más, Sonic había matado a su mejor amigo Tails, quería apagar mi equipo, pero, quería que todo esto se terminara de una vez. Ya no podía jugar con Tails porque él estaba muerto, pero, había desbloqueado a Knuckles, entonces empecé a jugar con él. Como de esperarse se escuchó la risa de Sonic y apareció el título del nivel, se llamaba No puedes correr, aparecía en Slap Brain Zone pero con el mismo fondo del Data Select, me moví hacia adelante y de pronto aparecía el fondo de una pantalla de un televisor cuando no tiene señal, pero, se veía rojizo, cada rato aparecía asustado hasta que paré a Knuckles y me fijé que en el suelo estaba lleno de grandes manchas de sangre, ya me había puesto más nervioso y seguí hacia adelante, de pronto apareció Sonic con su animación de asustar y Knuckles se paró enfrente de él. La pantalla volvió a ponerse mal por poco tiempo, apareció un mensaje y Sonic lo dijo: te encontré. Esas palabras ya me aseguraban que iba a ser el fin de Knuckles. Después del mensaje, Sonic aparece borroso con los brazos cruzados delante de Knuckles como si quisiera que le hiciera algo, no podía ir a ningún lado, no me quedó opción y fui hacia Sonic para ver qué pasaba, al tocarlo desapareció y apareció Sonic detrás de Knuckles de la misma forma en la que estaba. Me di cuenta de lo que pasaba, Knuckles quería golpear a Sonic pero no lo lograba, estaba seguro que si seguía así al final lograría acabar con Sonic. Así que fui hacia él varias veces, hasta que, Knuckles se cansó y se arrojó al suelo, al parecer le dolía el brazo y estaba llorando, cuando estaba pasando todo eso, Sonic estaba detrás de él y ya no se veía borroso. Por 1 segundo Sonic usa sus manos y Knuckles hace una animación como cuando está a punto de caerse. Después se escucha el mismo grito que hizo Tails y la pantalla se vuelve negra, aparece un mensaje y Sonic lo dice: tantas almas para jugar. En tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? Al escuchar eso se me puso la piel de gallina, me ahogué con leer eso, y apareció otra vez el Data Select, Knuckles le pasó lo mismo a Tails, pero, era un poco gris rosa. La mayoría ya estaban muertos, solo faltaba el Dr. Robotnik, ahora él estaba desbloqueado, pulsé el botón y como siempre sonó la risa de Sonic. El título del nivel era completamente extraño, se titulaba ... nada más eso. El fondo del nivel era igual al fondo del interior de Marble Zone, pero, tenía manchas de sangre. El Dr. Robotnik ponía una cara de tímido, había escaleras que llevaban hacia abajo, entonces fui hacia abajo, la música actuaba rara algunas veces, luego el fondo cambió a negativo, supuse que ya llegaría al final de todo esto, no dejaba ignorar todo lo que pase, estaba muy tímido. De pronto el fondo se oscureció, la música dejó de sonar y apareció Sonic con su animación de asustar, de repente la pantalla se vio con mala señal por un rato, y apareció, la cara, de Sonic. No tenía ojos, salía unas lucecitas rojas de sus ojos observadomen, lloraba sangre, sacaba una sonrisa macabra, su boca era muy ancha, sus dientes eran amarillos y afilados, sus dientes estaban manchados de sangre. Y arriba de él había un mensaje escrito con sangre que decía: yo soy Dios, estuve muriéndome por haber visto eso. Después de un rato, apareció algo terrorífico que no podía creer, era una imagen que cubría toda mi pantalla. Sonic estaba parado encima del anillo que se ve en la pantalla de título, él le estaba agarrando la cola de Tails, y Tails intentaba alejarse de Sonic, Tails estaba llorando y gritando. Había fuego sobre la imagen y tenía algo escrito: Game Over. Lloré al ver eso. Después de unos segundos fue cuando mi vida estaría para siempre atrapada del temor a ese demonio, apareció un mensaje y Sonic lo dijo de la forma más tenebrosa: listo para el round 2, Kyle.
Se me paró el corazón al escuchar eso, no sentía mi cuerpo, en unos segundos. Ya quería apagar el equipo. Después de un rato apareció otro mensaje y era largo, estaba en japonés, pero, estaba desesperado y presioné el botón de apagar, pero, no se apagaba, entonces decidí desenchufar el equipo, pero, había muchos cables. De pronto miro la pantalla y aparece imágenes muy sangrientas repetidamente con un ruido muy molesto, no aguante más y desenchufe todos los cables, la computadora se apagó, estaba en shock pero me fijé que en la unidad de DVD estaba abierta, me dio miedo pero retiré el disco. Cuando lo vi era totalmente diferente, parecía un disco de las películas piratas, tenía un nombre marcado con negro, el disco se llamaba Sonic X. Me quedé atemorizado, era el hack que había descargado de esa página extraña. Cada día pensaba en ese demonio, tenía pesadillas sobre él, hasta escuchaba susurros como ya es hora quile. Ese disco no dejaba de atormentarme, pero, sabía que no podía deshacerme de él ya me había atrapado, temblaba por cualquier cosa, ya no salía de la casa, no usaba mi celular tampoco la televisión ni la radio, no podía huir de él. En una noche tuve mi peor pesadilla, Sonic me perseguía, él me alcanzaba más y más, cuando me tocó, yo lloré y Sonic desapareció, alguien apareció al lado mío, volteé y era Sonic haciendo una posición terrorífica, Sonic levantó las manos hacia mí, y sentí como algo me partía a la mitad, sacaba mi mayor grito. Desperté de esa terrible pesadilla, parecía tan real hasta en el sueño sentía ese dolor muy real. No lo pensé dos veces, decidí destruir el disco, pero, era inútil. Sonic me perseguía donde sea, si yo no podía destruirlo, Tom de seguro que lo haría, entonces le envié a Tom el disco con una nota. Tom, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este disco, él va a venir a por ti también, es demasiado rápido para mí, por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. La nota la hice de forma rápida, pero, estaba seguro de que Tom me iba a entender. Al día siguiente, mi casa se quedó sin luz, al lado de mí vi el alma de Tails, Knuckles, y el Dr. Robotnik, detrás mío estaba Sonic, ellos arrastrando mi alma a su horrible mundo. Ya no sabía nada de Tom, y no estaba seguro si Tom había destruido el disco. Cada día que estaba en ese infierno olvidaba quién era. Me pregunto qué habrá pasado con Tom y el disco.